Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy, hoy tenemos la presencia de la doctora María de los Ángeles López Ortega en este su canal Entrevista Académica. Agradecemos de antemano la aceptación de la maestra, de la doctora, para esta entrevista. La doctora es licenciada en Administración de Empresas. También cuenta con la licenciatura en Psicología. De posgrados, tiene la maestría en Psicoterapia Humanista, doctora en investigación psicoanalítica, doctora interinstitucional de arte y cultura. Cuenta también con algunos diplomados. Diplomado en filosofía transgeneracional, diplomado internacional en logoterapia y sentido de vida y otros más. Pero agradecemos, doctora, su presencia en este canal, Entrevista Académica, pero no hay más como cederle el uso de la palabra para que usted nos diga y nos cuente un poco de su trayectoria profesional. Maestra, bienvenida, adelante. Muchísimas gracias por su invitación a su programa. Estoy muy contenta de estar por aquí. Y bueno, yo he elaborado en distintas universidades, he dado clases en el nivel bachillerato, en licenciaturas, en maestrías, en doctorados. Y bueno, en esta parte de educación continua, en cursos, diplomados, también me he dedicado a dar capacitación. Soy psicoterapeuta, me dedico a la práctica privada de la psicoterapia para adolescentes y sobre todo para adultos. Suelo trabajar a nivel individual, aunque también he hecho intervenciones a nivel grupal. Grupal es menos y ahora por la pandemia es un poco más complicado por las cuestiones de espacio, aunque bueno, hay colegas que sí lo están haciendo desde la virtualidad. Y bueno, el día de hoy yo quiero trabajar el tema de la psicoterapia, que es algo a lo que me dedico, y más con motivo de la pandemia, porque bueno, hay muchas asociaciones de psicólogos y psicoterapeutas que se unieron para brindar apoyo a la población justo en estos momentos complicados. Bueno, a nivel nacional e internacional tenemos a muchos colegas que han estado haciendo diversas intervenciones, pero veo que hay un poco de confusión acerca de estas intervenciones que se han hecho, que muchas veces están solamente, que han sido breves, que han sido más que nada como intervenciones como en crisis, y la diferencia que vamos a ver con un proceso de psicoterapia, que suelen ser, aunque tenemos psicoterapia breve, por breve a veces entendemos unas 10 sesiones, y lo que la mayoría de las instituciones han estado brindando ahorita de manera gratuita ha sido intervenciones más breves, de 2 o 3 sesiones. A veces esto crea confusiones sobre qué es realmente la psicoterapia cuando uno va simplemente a un taller de desarrollo personal, o hay algunos que han tenido alguna mala experiencia con algún psicoterapeuta y bueno, que entiendan que a lo mejor desde el enfoque desde el cual fueron atendidos quizás no es el ideal para la persona. No significa que el terapeuta sea malo, sino que hay una diversa gama de opciones y que incluso entre los terapeutas a veces, aunque puede haber ciertas discusiones acerca de cuál es mejor que otro, aquí no se trata de dividirnos, sino más bien de sumarnos. Hay veces que yo que puedo dar, yo soy psicoterapeuta humanista, a veces no es lo ideal y a veces lo que buscamos es el diálogo intradisciplinar e interdisciplinar, y el intradisciplinar con otros terapeutas para ver, a veces es un asunto de terapia familiar, a veces vemos que lo mejor es que sea una intervención cognitivo-conductual, a veces una intervención más psicoanalítica, y hay ocasiones en que necesitamos la ayuda de otros especialistas, como del área médica, a veces necesitamos el trabajo en conjunto con psiquiatras, con neurólogos, hasta con los ginecobstetras, a veces necesitamos de algún nutriólogo, a veces necesitamos ayuda legal, porque eso es lo que está causando muchísima angustia, entonces a veces tenemos que pedir ayuda a nuestros compañeros abogados, entonces tenemos a veces un amplio directorio para ver desde dónde necesitamos la intervención. A veces desde la salud mental, bueno, básicamente trabajamos con el área médica y nutricional, a veces también con trabajadores sociales.
Y hay veces que cuando tenemos problemas de otra índole necesitamos de psicopedagogos, porque hay veces que el problema tiene que ver más con un asunto de aprendizaje o con algún asunto de cambio de hábitos para el estudio. Y bueno, eso es básicamente a lo que me dedico. Claro, claro, doctora, pues muy interesante. La verdad es que existe la interrelación entre diferentes profesiones. Este, uno no puede hacerlo todo, pero a mí me gustaría que primero nos dijera, doctora, ¿qué es la psicoterapia? ¿En qué se basa? ¿Y en qué momento debemos de utilizar, recurrir, acudir o ir con un psicoterapeuta o Ujú. terapeuta? Sí, ahorita actualmente hablamos de que hay psicoterapias, o sea, que hay muchas y dependiendo del tipo de psicoterapia a la cual recurramos, va a haber diferencias en la definición, pero básicamente el psicoterapeuta, dependiendo de su formación, va a utilizar diversas formas de intervención. La mayoría va a hablar de que va a utilizar técnicas, aunque hay algunas que no. Por ejemplo, desde humanismo, yo practico el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers. Carl Rogers nos dice que no son técnicas, sino que más bien es la actitud del terapeuta la que va a permitir, aunque tenemos diferentes maneras de intervenir, y ahí es donde van a venir las diferencias. Hablo que básicamente es el uso de la palabra, porque tampoco podemos dejar de lado las psicoterapias, las que tienen que ver con la parte corporal. Entonces hablamos de estas terapias psicocorporales, donde también permiten que la sabiduría del cuerpo sea la que dé respuesta y desde ahí también poder lograr la sanación o para poder lograr la resolución de algún problema. A veces se dice que el cuerpo habla lo que la mente calla, entonces Claro, también de ahí la importancia que ha tenido corporales. Hay otras que trabajan más a nivel inconsciente, hay otras que trabajan más desde el influencia, hay otras que hacen énfasis en cómo nuestros pensamientos también van a influir en nuestro estado de ánimo y en el manejo de las emociones. Hay otras que van a hacer un énfasis más en el sentir para bajarlo un poco a la racionalización de todo. Algunos van a estudiar mecanismos de defensa, pero bueno, finalmente lo que todas buscan y cada quien desde la forma de trabajo que cada quien tiene, es buscar que las personas puedan solucionar un problema. Entonces, esto se suele plantear primero como un objetivo de consulta. Hay objetivos manifiestos y latentes y esto se puede dar después dar como una demanda. Cuando hablamos de una demanda de consulta, es que sea desde una petición de ayuda. Más que nada porque no podemos nosotros ayudar a alguien que no quiere que lo ayuden. ¿A qué me refiero? Que hay ocasiones en que no siempre la persona que tiene el problema es la que busca la ayuda. Hay veces que los familiares o los amigos muy preocupados por su ser querido son los que van a hacer la búsqueda de un especialista y entonces llevan casi a fuerza a la persona y si esta persona no tiene la conciencia o no quiere aceptar que hay un problema y además no quiere permitir la ayuda, entonces es aquí cuando prácticamente el pronóstico pues es bastante malo y es nada un halagüeño. trabajo de exactamente, entonces nosotros ponemos al servicio de la persona que nos consulta nuestros conocimientos, nuestra experiencia, lo hacemos desde la ética, pero nosotros no es que solucionemos, el que le corresponde solucionar es a la persona. Entonces, también me gustaría diferenciar con que hay algunas personas que creen que acudir a un servicio de esta naturaleza es que te den consejos. No hay consejos en este tipo de tratamientos. Si bien hay algunos enfoques más directivos que otros, hay algunos que son muy directivos, es decir, que sí marcan como todo un plan de trabajo a seguir, hay otros que son no directivos, pero aún así no hay consejos. Incluso los que son directivos van a marcar un plan de trabajo, pero no es de que deberías decirle a fulanito o deberías separarte o no deberías separarte, sino más que nada cuando hablamos de la directividad es para que las personas
puedan tener hábitos saludables que les permitan mejorar su calidad de vida o que les permitan tener una vida funcional. Ok, bueno, aquí me surgen varias dudas y sobre todo, este encierro que estamos teniendo hasta cierto punto, porque los chicos y las personas mayores sí están encerrados. Probablemente las personas que trabajan encuentran una salida. Generalmente decimos que se enferma también la persona que cohabita o que convive con la persona que está sufriendo el padecimiento. Ahorita lo digo porque usted dice, hay personas que tratan y buscan un apoyo para una persona que consideran que está teniendo ciertos padecimientos. Pero, ¿hasta qué momento puede un familiar tener la carga de esa persona que está encontrando hasta cierto punto eh, enfermedad mental? Porque al final de cuentas creo que estamos hablando de actividades mentales. Entonces, ¿qué? A Ujú. mí me gustaría para empezar ¿qué podemos recomendarle a esas personas que tratan con adultos mayores o que tratan con niños? El manejo de de la hiperactividad y el manejo de la pasividad por el otro lado. ¿Qué recomendaciones o qué ejercicios pudiéramos recomendarle a estas personas que interactúan en este momento desde el 23 de marzo a la fecha? Bien, bueno, ya que está tocando este tema, cuando uno va a viajar en un avión, en las medidas de seguridad dicen que en caso de que se pierda presión en la cabina y baje la mascarilla de oxígeno, favor de ponerse primero usted la suya y después dele asistencia a un menor o a un adulto mayor o a alguien que no pueda hacerlo por sí mismo. Claro, Entonces, partiendo de este punto, en la psicoterapia pasa algo similar. Hay ocasiones en que si bien tenemos un familiar que sufre y que a lo mejor nos está enloqueciendo, si a nosotros nos está enloqueciendo, también nosotros tenemos que empezar por asumir también nuestra parte y entonces no podemos perder de vista los autocuidados que debe tener, disculpen la redundancia, el cuidador primario. De hecho, hay eventos especiales donde se estudia qué es lo que le pasa al cuidador primario, que en nuestro país históricamente suelen ser mujeres, las mujeres que son a las que les toca quedarse más al cuidado de niños y quedarse al cuidado de varones que les toca, pero hablo de esta parte. Sí hay estudios acerca de que el hecho de cuidar a alguien más estresa y enferma. Entonces es bien importante que como parte de los autocuidados, una persona que está en esta circunstancia busque también la ayuda para ella misma, porque a veces es muy fácil, ayuden a esta persona que está en la cama, que está deprimida y que está ansiosa, pero el que está cuidando probablemente también ya está deprimido y también ya está ansioso y quizás tiene una enorme culpa por estar harto de la situación, pero a la vez tiene compasión y no puede abandonar a esta persona. Entonces se encuentran entre la espada y la pared y va a haber manifestaciones de mal humor, de insomnio e incluso el cuerpo puede llegar a enfermar, ¿no? Entonces yo sería de la idea de si se está en una situación de estas, empiece por buscar la ayuda primero para usted mismo y después se conversará con la persona que está en ese estado y se verá también la manera de que pueda recibir ayuda siempre y cuando esta persona lo acepte. Entonces, eso es uno de los puntos quizás un poco complicados. Sí hay situaciones de alto riesgo y por lo general cuando estamos ante personas que están, por ejemplo, en cama después de una larga enfermedad, probablemente no solamente va a ser necesaria la intervención de un psicoterapeuta que va a ayudar con los hábitos, con el estilo de vida, sino que también probablemente vamos a necesitar
si el cerebro necesita de algún tipo de medicamento, porque el cerebro enferma como cualquier otro órgano, y si el cerebro va a necesitar de algún medicamento que lo pueda, que le pueda permitir pues tener como un estado anímico un poquito más estable y que le permita pues seguir funcionando dadas las condiciones en las que se encuentran. No sé si contesté a la pregunta. Sí, sí, fíjese que me llamó la atención la primera parte. ¿Cuál es? Usted me dio al menos 2 puntos de una sintomatología que puede, alertarnos de que algo está sucediendo. En el cuidador, como Ujú, usted ya le llamó, ya aprendí que se llama cuidador primario, al cuidador primario. ujú, Eh, decía el insomnio es una parte de la sintomatología, otra la ansiedad, el mal humor. ujú. Eso obviamente va a redundar en la propia relación que se está viviendo. Y en un encierro de 4 paredes, así le quiero llamar, así sea una casa, así sea un departamento, va a redundar probablemente en violencia. Entonces, Ah, qué debe de hacer uno para evitar esa violencia? O cómo uno se debe porque entendamos ahorita, como usted bien lo decía, que hay muchas cuestiones y que hay mucho apoyo por internet. Pero, pues, al final de cuentas, esto yo creo que la población va a salir con un problema psíquico de estos meses, ya estamos hablando del año, prácticamente. ¿Qué padecimientos o cuáles son las advertencias que debemos de poner alerta para saber que algo está sucediendo? mire, ha aumentado la violencia. A veces los psicoterapeutas no todos están capacitados para poder hacer intervenciones en situaciones de violencia. Ahora, y una de las cosas que nos decían es que si vamos a hacer intervenciones en crisis, si detectáramos si había situaciones de violencia y que esos casos los teníamos que derivar a las instituciones públicas que estaban preparadas para hacer este tipo de intervención, porque a veces esto no depende solamente de psicólogos y de psicoterapeutas, se necesita de trabajos interdisciplinares. Entonces, se acude a veces al DIF, se acude a veces a los institutos de la mujer o se acude a otras instancias que tienen preparados al personal y donde tienen protocolos para hacer intervenciones en el caso de violencia. Esto depende de cada estado y de cada municipio. Entonces, bueno, a todos se nos daban ciertos directorios. Hay ciertas universidades públicas que sí tenían preparados al personal, pero eso también tengo que decirlo, hay límites. Por ejemplo, yo como psicoterapeuta tengo que tener mucho cuidado en el tipo de intervención porque estamos hablando de que la vida de un individuo o de varios individuos de la familia podría correr peligro. Entonces hay ocasiones en que se necesita que incluso las personas en peligro tengan que acudir a algún refugio, pero al mismo tiempo que no vayan a hacer después, ahí se vayan a meter en algún lío legal, bueno, usted como abogado lo sabe, de que vaya a haber un problema por abandono de hogar. Entonces, por lo mismo, tiene que haber intervenciones interdisciplinares donde se les tiene que dar la asesoría y también donde se tienen que ver las cuestiones económicas, porque no es basta así como sal, porque además ahora el salir no es como me voy a la casa de cualquier familiar por la misma asuntos de la pandemia, o hay veces de que salen unos días, viene otra vez en este ciclo de la violencia, donde el agresor o la agresora puede prometer cambiar y todo va a regresar a la normalidad, las personas regresan y entonces la violencia puede ser aún peor. Entonces, estas situaciones suelen ser a veces bastante complicadas. Hay otros factores donde también en ciertas familias la violencia está normalizada. Hay situaciones que no se detectaron a tiempo como violencias, se viven desde la familia nuclear, hacen una nueva familia y se siguen dando, ¿no? Como desde esta parte de la violencia verbal, psicológica. Yo recuerdo algún caso de alguna mujer que me dijo que la pareja la había bajado a empujones del auto, ¿no? Porque había dicho algo que no le había parecido. Pero ella eso no lo consideraba violencia porque la persona la había llegado a golpear severamente. Yo digo, bueno, si no ve como violencia que alguien la baje empujones del auto, yo le puse aquí el ejemplo de qué pasaría si yo del consultorio la sacaba empujones. ¿Era violencia o no era violencia? Entonces ella podía ver violencia
si alguien ajeno a la familia lo hacía, pero no lo veía como una situación violenta, lo veía como algo, Normal. pues como normal o parte de la interacción, porque, o sea, como que ella asumía que lo había hecho enojar. Y entonces en este tipo de situaciones, la psicoterapia puede ayudar a hacer conciencia puede ayudar a que las personas aprendan a poner límites en la relación, puede ayudar a que las personas sepan de qué manera pueden abordar diferentes circunstancias. Por ejemplo, ahora hay muchos trabajos de tipo psicoeducativo para la crianza respetuosa, es decir, se les enseña a los padres a tratar a sus hijos de una manera distinta a como quizás sus padres los trataron a ellos mismos. Esa parte que está como muy difundida de la por la fuerza, por el grito, por el castigo físico, estamos buscando la manera de erradicarlas, pero todavía nos falta mucho por hacer. Entonces, se pueden hacer trabajos psicoeducativos donde enseñamos otras maneras del trato respetuoso, otras maneras de poner límites, que no tenemos que llegar al golpe, no tenemos que llegar al grito. Podemos, o sea, que los padres entiendan cómo es que la función del berrinche en los hijos, cómo los ayudamos también a los padres a que primero se hagan cargo de sus propias emociones para que de esta manera puedan contener a sus hijos. Entonces, esas son cosas que sí podemos hacer desde la psicoterapia, que sí pueden hacer psicólogos especializados, pero cuando ya estamos ante situaciones más peligrosas, entonces sí necesitamos de un trabajo interdisciplinar, y entonces ahí es donde pedimos ayuda a otras instancias que están más especializadas en este tipo de intervención, sobre todo para evitar que una solución temporal cause un problema permanente. Mayor, claro. Doctora, una pregunta. ¿Esto que nos acaba de explicar lo puedo centrar en la psicoterapia humanista? De esta parte Sí, esta parte que nos acaba de explicar. la crianza positiva. Sí se puede trabajar, bueno, esta parte de la crianza positiva lo han trabajado sobre todo los psicoterapeutas que están más enfocados en la parte infantil, y hay otros que han hecho entrenamientos también desde la parte familiar, o sea, no solamente ha sido exclusivo de los humanistas. A veces ya las intervenciones, dependiendo del enfoque, es como se van dando. Ahí existen crianzas respetuosas, crianzas positivas, hay psicólogos que han hecho estudios y trabajo con los niños sin haber hecho trabajos de psicoterapia, hay psicoterapeutas que se han puesto a estudiar y han hecho intervenciones. Por ejemplo, desde la psicoterapia humanista, desde el enfoque centrado en la persona, ahorita viene a mi mente el trabajo que hace Gary Landreth. Él está en Estados Unidos, lo trabaja con otros psicólogos, no recuerdo sus nombres, y él, por ejemplo, él hace un trabajo de terapia de juego centrada en el niño. Entonces, desde un enfoque centrado en la persona, de hecho, no hacemos un diagnóstico, no nos gustan las etiquetas, hablamos más bien de personas en un estado de incongruencia y que están buscando solucionar un problema. Entonces, él trabaja con los niños y se da cuenta de que a veces no basta solamente con trabajar con los niños, que quienes a veces necesitan ayuda son los papás. Entonces, él hizo, junto con sus compañeros, hicieron un método de trabajo donde se entrena a los papás para que los papás sepan jugar con sus hijos. Y de esta manera la intervención sea, es decir, mejor les decimos a los papás qué herramientas utilizar para que los papás conozcan a sus hijos y no solamente como ahí te lo dejo en el consultorio y vuélvelo obediente y responsable, sino buscan que los papás sepan poner límites, que sepan divertirse, que sepan validar las emociones de sus hijos, que sepan convivir para que los cambios puedan ser permanentes. Eso se hace desde el humanismo y ahora se le ha hecho más énfasis porque con la pandemia pues no era entrenar a los papás. Entonces es como la figura de los terapeutas le da contención a los papás, les dice cómo lo tienen que hacer, los papás le dedican 30 minutos a la semana a sus hijos para jugar y traen los resultados y se van haciendo ejercicios de tal manera que los papás pues conozcan y tengan un acercamiento, que sepan, por ejemplo, cómo aprenden a escuchar de manera activa. A veces pareciera
que los adultos van por la vida y no se percatan de qué están diciendo los niños o les parece que lo que dicen no tiene sentido y entonces desde estos entrenamientos les ayudan a que el juego cobre sentido, como el niño puede hablar de sus emociones y de su sentir a través del juego, que puede ser con juguetes, puede ser a través de material creativo, del dibujo, de alguna manualidad, y que los papás sepan pues cómo tienen que contestar, cómo pueden ir interactuando, cómo pueden validar las emociones que los niños vayan manifestando. Entonces eso se hace, por ejemplo, desde humanismo, desde una terapia psicoanalítica pues es más interpretativa. Desde una terapia cognitivo-conductual se hace más énfasis en percatarnos cómo son nuestros pensamientos y estos cómo influyen en nuestra conducta. Entonces se trata de trabajar pensamientos irracionales volviéndolos más racionales y de esta manera que puedan ayudar a que nuestras emociones no se nos salgan como de control, no nos desborden, ¿no? O sea, como aceptando la emoción, nos percatamos de qué es lo que, o sea, qué es lo que sentimos a nivel corporal, qué es lo que pensamos y luego no actuar de manera que pueda ser destructivo. Entonces no está malo enojarse, el problema es qué pasa cuando me enojo y qué pensamiento viene a mi mente y luego qué es lo que hago con ese enojo. Terapias familiares donde es a todo el conjunto, a todo el sistema, como lo que le pasa a un miembro va a influir en los otros. Claro, claro. Déjeme preguntarle algo, doctora. Eh, Generalmente nos enfocamos hacia los menores, pero hoy la población de adultos mayores ya es muy grande. ¿Aplica la misma forma, la misma terapia para manejo de un adulto mayor o es No. diferente? ¿Cómo podríamos establecer una terapia o una conducta para con ellos? Bueno, para los adultos mayores se han hecho estudios. En un principio, curiosamente, Sigmund Freud, cuando estaba pues enunciando como los principios del psicoanálisis, que no era una forma de psicoterapia, simplemente era el uso de la palabra y se hacía un trabajo a nivel inconsciente, aparte él era médico, él puso entre las contraindicaciones del psicoanálisis el trabajo para adultos mayores. Ujú, Después, con el tiempo, se han estado desarrollando porque, bueno, Freud creía que ya no era posible como modificar las estructuras. Entonces, como que ya no había forma. Ahora sabemos de que esto no es así, que a veces el objetivo ni siquiera es modificar estructuras. Entonces, hay diferentes trabajos que se han hecho. Se puede trabajar también desde la terapia con enfoque psicoanalítico y hay diferentes tipos, hay psicoanálisis focal, psicoanálisis relacional, desde un psicoanálisis clásico, o sea que hay muchas. También se puede trabajar a nivel más existencialista. Ahí, por ejemplo, desde lo que yo tengo conocimiento, la logoterapia puede ayudar bastante a las personas a que puedan dar sentido a su vida. El mismo Víctor Frank, que es el creador de la logoterapia, decía que estábamos en la búsqueda del sentido, o sea, había sentido de vida hasta el último suspiro, ¿no? Entonces se puede trabajar desde esta parte existencialista. De hecho, me ha tocado supervisar. Yo nada más tengo un diplomado en logoterapia, no tengo la maestría, pero me ha tocado a mí ver trabajos o ser asesora de trabajos donde hay terapeutas que han trabajado con adultos mayores. Me ha tocado ver trabajos donde se ha hecho a nivel grupal, donde se busca que la persona busque sentido a su existencia, que puedan trabajar pues con pues estos asuntos de los cuales nadie escapa, ¿no? Enfermedad, muerte, sufrimiento. Y hay otras formas, también desde lo cognitivo-conductual también se puede llegar a trabajar. Hay veces de que se puede trabajar también, por ejemplo, con arte terapia, si la persona así lo desea. Hay veces que las personas solamente buscan ser escuchadas y ser contenidas. Humanismo puede ser una buena alternativa. También se puede trabajar esta parte, ya no sería psicoterapia, pero nos podríamos ir a la terapia ocupacional, que tendría otros objetivos. Ahí sería dialogar con otras áreas que también pueden permitir que la vida del adulto mayor sea mucho, o sea, tenga mejor calidad de vida.
Sí, se me viene ahorita que menciona esta parte, se me viene a la mente que cuando más, avanzamos en la edad, empezamos a recordar y a platicar todo lo que vivimos. A veces nos conformamos con ser escuchados y estar platicando cosas buenas y cosas malas de nuestra vida, y se vuelve un libro. Entonces, a mí me ha tocado, platicar con algunos abogados de edad avanzada y me platican ese derecho, cómo era antes, y ahí se quedan durante mucho tiempo. Ahora bien, aquí, hay muy poco realmente, la parte de los adultos mayores empieza a tener una mayor importancia. Eh, Todos en unos años tendremos o seremos viejos en una casa. Hay quienes viven solos y hay quienes viven acompañados o hay quien los cuida. ¿Qué podemos recomendarle a las personas que no tienen la facilidad de vivir con esas personas adultas mayores y simplemente van, llevan comida y los visitan? ¿De qué forma se debe de tratar a una persona que vive prácticamente sola? Me parece que es con el mismo respeto que se trata a cualquier otra persona. Creo que lo que es un poco alarmante es cómo los adultos mayores pareciera que desaparecen de la esfera pública como si fueran un estorbo. Es como si alguien llega a la jubilación o si por alguna afección o algún padecimiento físico, es como si ya fueran inservibles o porque obviamente con el paso de los años, decía Erickson, que hasta el cuerpo mejor cuidado obviamente iba a empezar a tener deterioro con el paso de los años. Entonces iba a haber una disminución en la agudeza de los sentidos, los órganos van a empezar a tener algún problema y el trato hacia los adultos mayores en nuestro país principalmente, pues no es como de lo mejor. Se necesita empezar por desde políticas públicas. Yo había estado trabajando en las investigaciones desde el discurso artístico, o sea, desde el discurso del arte, lo que veíamos en la literatura, lo que veíamos en el cine, cómo estaban ganando otra vez espacio en la esfera pública los adultos mayores. Y me atrevía Sí, yo a hablar de la adolescencia, como de esta combinación de sexagenario con los procesos de la adolescencia y cómo algunos empezaban a hacer las actividades a las que siempre habían querido, este derecho al disfrute de la sexualidad, que no necesariamente tiene que ser genitalidad, con esa necesidad de contacto, pero hasta esta investigación se vio interrumpida y me tuve que frenar por lo que sucedió en la pandemia, o sea, como que todo lo que estábamos ganando pareciera que se vio en este momento interrumpido, o sea, mientras que estaba otra vez el adulto mayor, poco a poco y dependiendo del que tenía también los medios económicos, podía salir a trabajar, pero no a trabajar hasta esperando su jubilación, sino ahora sí dedicándose a lo que quería, que podía estudiar, o sea, estas escuelas que se estaban enfocando en los adultos mayores. Hay universidades, pero no necesariamente tienen que ser estudios universitarios, podían darles arte, podían darles actividades físicas, se podía viajar, podía haber espacios para que ellos pudieran convivir con las facilidades, porque también veíamos desde la discapacidad de cómo hay muchos lugares en el país que no son incluyentes, o sea, que no tienen o sea, como los medios, la infraestructura para atender este tipo de necesidades, a diferencia de otros países que van más avanzados, ¿no? Desde el transporte público, cómo están hechas las calles, cómo están hechos los edificios, cómo hay atenciones para que las personas no tengan que quedarse encerradas en casa y puedan salir a disfrutar, pero ahora los primeros que fueron amenazados en su vida por la pandemia son las personas mayores, entonces eso provocó otra vez el encierro, que no puedan salir a trabajar. Estábamos viendo cómo estos asuntos, si bien la tecnología en este momento nos está ayudando a nosotros a poder efectuar esta entrevista, nos permite seguir con nuestras actividades, hacer este trabajo de home office, cómo tenemos estos problemas de analfabetismo digital. Hay claro. algunos que hablan de literacidad
digital, cómo no todos tienen un acceso a estos medios, al Internet, a tener acceso a un dispositivo electrónico que les permita comunicarse. Y no solamente basta con tener el aparato, sino quién les enseña con toda la paciencia que los puedan utilizar. Si bien sabemos que un buen aparato te facilita y no es tan complicado, el problema a veces son los costos para tenerlo. Entonces hay como mucho, mucho trabajo por hacer. Pues me espantó, doctora, porque sí, al final de cuentas el mundo se detuvo, por así decirlo, y hubo un retroceso físico, mental, en muchos rubros, empezando por los niños, dejaron de convivir, dejaron de correr y se volvieron, eh, 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 como dicen por ahí, se atornillaron a una silla. Sí. Y están 8, 9, 10 y más la tarea, 12 horas pegados en una silla frente a un monitor, quienes tienen esa posibilidad. Sí. Los adultos mayores definitivamente se fueron a la tele. Y me decía un médico, van a empezar con problemas de motores, psicomotores, porque empiezan a quedarse quietos, estáticos. Entonces, cuando termine esto, cuando vaya a terminar, vamos a tener que retomar actividad física y mental. Hay quienes sí pueden salir a correr, pero obviamente los adultos mayores, por el riesgo que usted bien lo mencionaba, han tenido definitivamente un retroceso en su convivencia, en salir a tomar un café, en las charlas con amigos, porque yo ya veía, cuando voy a tomar, o desayunar a algún lugar, ya hay grupos de señores, grupos de señoras que están conviviendo, pero lamentablemente, vamos a tener que actuar después de esto. Y la verdad, doctora, pues yo me quedo muy invitado a invitarla de nuevo, valga la redundancia. Yo espero que podamos preparar algún otro tema que nos pueda ayudar y lo podemos segmentar como usted me diga, para adultos, adultos mayores y los niños, los que están Ujú. en las escuelas ahorita, ¿cómo les ayudamos? Sobre todo, sabe que me he dado cuenta que como abogado, pues uno lleva divorcios. El niño o la niña está con la mamá y el papá de vez en cuando lo ve. Si antes podían convivir cada 8 días, ahora se ven cada 3 meses o no se han visto. Entonces, ¿cómo debe de ser ese reencuentro? Me llama mucho la atención y pues yo lo dejo a usted, que usted es una profesional en este asunto, que nos diga qué tema podemos tocar y está cordialmente invitada, doctora, para que podamos continuar con este tipo de pláticas y sobre todo que podamos ayudar a quienes ahorita se encuentran en casa. Claro que sí, encantada y bueno, creo que hay muchos, muchos temas, ¿no? Sobre todo de los retos que nos está poniendo, pues la situación de vida que estamos ahora pasando y es de qué manera podemos ir pues solucionando los diferentes problemas, sobre todo en cuanto a salud mental se refieren. Claro. Aunque también perder de vista pues el diálogo con las otras ciencias, ¿no? La parte social, la parte médica. No, claro, porque generalmente lo primero que le damos atención es a la parte física y decimos, vamos con el médico. Pero muchas enfermedades provienen también de la mente, entonces hay que trabajarla, hay que ocuparnos, hay que darnos el tiempo, como usted bien lo decía, si hay profesionistas como usted, pues, doctora, usted se encuentra en la ciudad de Morelia. ¿Algún correo donde la puedan contactar a usted? Claro que sí, es el de Angie 225 es ANG y latina E 225 @hotmail.com. Perfecto, pues está muy sencillos. Mis queridos amigos, ustedes pueden revisar este programa tanto en YouTube como en Facebook o en Spotify en podcast. Es muy interesante escuchar estas entrevistas en podcast porque nos permite estar haciendo otras actividades
Y siempre, hoy me recuerda mucho el podcast, las radionovelas que escuchaba mi mamá cuando yo estaba pequeño y eran fascinantes porque yo podía estar haciendo otra cosa y escuchar. Yo les invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y agradecerle, doctora, de verdad ha sido una experiencia muy ilustrativa y me gustaría algún comentario final, doctora. Muchas gracias. Pues si alguien se empieza a sentir como que no puede solucionar el problema por sí mismo, yo sé que las amistades, la familia, a veces puede ayudar a dar soluciones, pero hay veces que la visión de un profesional desde esta parte neutral, viendo las cosas así como en otro término y con el uso de las teorías, de la experiencia terapéutica, a veces pueden dar solución y hay veces que se puede solucionar de manera muy sencilla cuando esto se ve de manera temprana antes de que la calidad de vida se vea muy afectada, muy deteriorada. Entonces acérquense, sí, yo sé que no todos pueden pagar a algún especialista desde esta iniciativa privada. Fíjense si desde sus municipios hay ayuda por parte de las instituciones públicas y si no, acérquense a los departamentos de psicología o de salud mental de las distintas universidades públicas y privadas del país, donde también se está dando atención. Hay directorios, también se pueden acercar a los diferentes colegios de psicólogos y psicoterapeutas que algunos pueden brindar atención psicológica sin costo, como una primera intervención, o también a muy bajo costo. Entonces es como en el hecho de no quedarse de manos cruzadas. Se está haciendo mucho trabajo ahorita a distancia, por medio de una llamada telefónica, por medio de videollamada, entonces que sepan que hay como diferentes opciones. Muchas gracias, doctora. La verdad, pues nos quedamos pendientes con usted y le agradezco mucho. Bueno, amigos de Entrevista Académica, les agradecemos mucho su presencia y los esperamos aquí nuevamente para nuestro siguiente programa. Por hoy, muchas gracias y muy buenas noches.